Perdón por el retraso, pero vamos, como en todas estas organizaciones, siempre casi en el café se hablan muchas cosas y yo creo que era necesario hacer esas preguntas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ante todo, muchísimas gracias al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, a la Fundación Víctimas del Terrorismo, al Gobierno de Navarra y a la Facultad de Comunicación, y en especial a la profesora María Jiménez y todos los que han organizado estas jornadas. Gracias además por organizar estas segundas jornadas, que creo que ahora mismo son imprescindibles, ya que, como ha señalado antes el profesor Reyes Maté, solo las víctimas pueden contar lo que ellas saben y solo ellas lo saben, y aunque no sea todo, ¿no? O no se pueda contar todo. Y además han sido invisibles durante muchos años. Estas jornadas también son imprescindibles para la formación tanto de los futuros periodistas y comunicadores como para la formación de los periodistas en activo, y estamos en esta Facultad de Comunicación, porque aunque parezca mentira, y lo comentaba antes con Sara, ¿no?, que una realidad que ha marcado y marcará y está marcando la vida política, social y hasta económica de este país, todavía no ha sido contada del todo, o no ha sido contada por todos, o no ha sido contada desde todos los puntos de vista. Las voces que nos ocupan en esta jornada son las voces de las víctimas, y sobre eso es lo que vamos a hablar en esta mesa, ¿no? Es un privilegio de verdad conocerlos y poder escuchar lo que tienen que decir, lo que nos van a enseñar, y les agradezco de verdad de corazón que estén hoy aquí y, bueno, y escuchar lo que van a decir. Presento primero a Joseba, que tenemos aquí en medio. Joseba Eceolaza es escritor, activista y político navarro. Fue durante 4 años miembro del único parlamentario de Batzarre Navarra como representante dentro de la coalición de Nafarroa Bai. Durante los últimos años es la cara visible de la Asociación de Familiares Fusilados de Navarra, aparte de que es el secretario de Políticas Sociales y Públicas del sindicato Comisiones Obreras. Como escritor ha publicado varios libros, desde poesía, memoria histórica, y el que más nos interesa aquí, o el que quiero destacar, es el de ETA, la memoria de los detalles, publicado el año pasado, donde, entre otras cosas, alerta sobre la victimización colectiva, el error de lo difuso y el autoengaño, y habla de la memoria y esos testimonios, que me pareció muy acertado, de las víctimas como anticuerpos dentro de una sociedad que ayudan a que no se extienda el odio. A su derecha está Jesús Hernández, periodista, colega de profesión, lleva 20 años trabajando en El Correo, y esa trayectoria de entro en la web, hago Ciudadanos, política, diputación, juntas generales, etcétera, y desde hace un tiempo, como él mismo explica, se dedica a recuperar la memoria de las víctimas del terrorismo en los periódicos de Vocento. Justo el pasado viernes, creo, o este fin de semana, se lanzó el podcast, un podcast que acaban de lanzar en Vocento, que se titula Las voces que faltaban, historias de las víctimas del terrorismo, del que él es narrador y guionista, y que se presenta explicando en la introducción, y le cito: el dolor es un lugar al que uno nunca se ha acabado de acostumbrar, pero hace falta conocerlo, registrarlo, para que nunca se olvide, para que no se repita. Y hoy mismo se estrena, y animo a todos a que lo escuchen, el capítulo 1, donde escuchamos el testimonio de Loli Fernández, que es hija de Emilio Fernández Arias, brigada de Marina, asesinado en Erandio en 1982. Y aquí, a mi derecha, Sara Buesa, que Sara Buesa Rodríguez es doctora y licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto. Actualmente es directora de Prestaciones e Inclusiones de Lanbide y ha sido directora de Políticas Sociales y Salud Pública en el Ayuntamiento de Vitoria y directora del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia también en este ayuntamiento. Y Sara es víctima del terrorismo porque su padre, Fernando Buesa, dirigente socialista del País Vasco, que fue vicelehendakari, consejero, diputado, portavoz del partido y muchísimos otros cargos, fue asesinado por la banda terrorista ETA el 22 de febrero del año 2000, en un atentado en el campus de la universidad, en el que murió también su escolta, el ertzaina alavés Jorge Díaz Elorza. Como vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco, Sara Buesa se encarga de mantener viva la memoria de su padre, abogando, como ella misma ha expresado, por la memoria compasiva ante la deshumanización de estos años, esa memoria que en sus palabras consiste en mirar de frente al dolor y el sufrimiento, tener apertura y sensibilidad para conectar con el sufrimiento y asumir un compromiso por hacer algo por aliviarlo. Si os parece, vamos, como os había dicho, ¿no?, abrir esta mesa planteando 2 cuestiones que son muy básicas, pero creo que puede ayudar como para establecer el debate y que cada uno aborde desde su perspectiva, ¿no? ¿Por qué hay que dar voz a las víctimas? Que para nosotros, que igual estudiamos más eso, vivimos esto, es muy evidente, pero que no siempre ha sido tan evidente.
¿Y qué supone o qué implica, como se titula esta mesa, hacer hablar a las víctimas, ¿no? Aquí tenemos una perspectiva más política y sociológica, en el caso de Joseba, más periodística, ¿no? Una experiencia, y en el caso psicológica y sobre todo personal, en el caso de Sara, para hablar como víctima, ¿no? Entonces, abro debate. Joseba, las dos preguntas: ¿por qué hay que dar voz a las víctimas y qué implica darles esa voz? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la universidad y a la facultad por tenerme en cuenta para estas jornadas. Yo creo que bajar a la letra pequeña del testimonio, del sufrimiento, nos ayuda a ponernos en el lugar de la víctima, ¿no? La antesala de la empatía es el conocimiento, ¿no? Sin el conocimiento es muy difícil tener empatía, ¿no? Hablaba Reyes de la gran y de la magnitud de los 6 millones de judíos asesinados, ¿no? Pero a esa gran cifra es necesario ponerle ojos y ponerle corazón y vivencias, ¿no? Pues porque si no es una especie de abstracción, ¿no? Precisamente yo creo que uno de los cambios fundamentales en el tema que ha tratado Reyes del juicio de Nuremberg o al juicio que se le hace a Eichmann es que las víctimas tuvieron un lugar central en el segundo juicio que he comentado y que creo que además tiene un poder pedagógico mucho mayor, ¿no? Porque las vivencias dolorosas yo creo que nos ayudan a fijar valores y nos ayudan a transmitir mejor el nunca más y para nadie aquellos horrores, ¿no? Y además, yo creo que a la hora de valorar la violencia, de reflexionar sobre la violencia, hay veces que se valora poco el impacto que la violencia va a tener en la sociedad del futuro, ¿no? Muchas veces debatimos sobre el hecho concreto del atentado, sobre el dolor contemporáneo, ¿no? Y somos poco conscientes a veces del dolor o del impacto que ese hecho violento va a tener en la sociedad del futuro, ¿no? Hablan los expertos de que un hecho traumático como el de la violencia se tarda entre 3 y 4 generaciones en superar, ¿no? 3 y 4 generaciones en superar. Y yo creo que los testimonios le ponen, en ese sentido, claridad a esta tarea, ¿no? Había un panadero en Rentería, Ángel Cuña, que lo asesinaron simplemente por vender pan a la Guardia Civil. ETA lo asesinó. Su viuda, Benita Bocanegra, estuvo 3 días esperándole en la puerta de casa a que viniera, incapaz de gestionar el vacío, ¿no? Incapaz de gestionar el trauma de la violencia. Encarni Carrillo era una viuda, fue la viuda de Manuel Indiano, un concejal del Partido Popular de Zumárraga, que también fue asesinado, y Encarni Carrillo se marcha del pueblo porque es incapaz de soportar la idea de cruzarse con alguien que pudo tener algo que ver con el asesinato de su marido, ¿no? En la Font de Lumbier, aquí en Navarra, es asesinado José Luis Herbás, un guardia civil. Su hermano se suicida porque no soporta el dolor de la ausencia de su hermano. La idea del suicidio es común en el caso de las víctimas, por ejemplo, Primo Levi, Nico Ross, muchos supervivientes de los campos de Auschwitz terminan suicidándose, pero también ese suicidio se produce en el caso de las víctimas del terrorismo de ETA, ¿no? Y me parece que es importante hablar de ello para ser conscientes del impacto que tiene la violencia, ¿no? Aitá, llevo 25 años intentando recordar algún gesto tuyo y no puedo. No sabes cuánto duele, decía Mikel Iruretagoyena en el 25 aniversario del asesinato de su padre, que fue concejal en el Partido Popular. Es verdad que la condición de víctima no se hereda, pero el dolor sí. El dolor sí que se hereda, ¿no? Y esto es algo que creo que lo tenemos que tener muy presente, ¿no? Contar y escuchar puede sustituir a veces a la justicia, ¿no? Cuando la justicia ya no se puede hacer porque ha pasado muchos años del crimen, porque ha prescrito o porque la investigación policial no logra dar con los autores, la verdad puede sustituir a la justicia como elemento de reparación, ¿no? Y la verdad tiene que ver no solo con que las víctimas hablen, sino que lo contéis, ¿no? Y lo contéis también como lo está haciendo, por ejemplo, gente como Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que el testimonio, esa verdad, repara y repara muchísimo, ¿no? A mí una de las cosas más importantes de esto del testimonio
es dejar claro que hay un foso, que hubo un foso ético enorme entre los que agredieron, los que aplaudieron a los agresores y los que facilitaron a los agresores y nosotros. A José Luis López de la Calle, que antes se ha nombrado, era un periodista que el 7 de mayo del año 2000 es asesinado. Al día siguiente, el 8 de mayo, alguien pinta José Luis Jódete, la calle Jódete. Eso no lo pinta ETA, eso lo pinta el mundo que va en el mismo tren de ETA, ¿no? Ahora la crueldad, ¿no? Lo matan y al día siguiente, frente a la portada, al portal donde vivía su viuda, alguien pinta la calle Jódete, ¿no? Hace falta una reconstrucción ética, ¿no? Por eso es importante la memoria, no solo porque conmemoramos, no solo porque sacamos de las sombras a las víctimas, sino también porque aprendemos de lo que precisamente no hay que hacer, ¿no? La sede del Partido Socialista de Rentería fue atacada 27 veces. 27 veces fue atacada, ¿no? Yo creo que estas cifras que a veces nos abruman es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Y es verdad que nos solidarizamos antes con aquello que nos resulta familiar, ¿no? Con aquello que nos resulta cercano, pero la memoria tiene que ser universal, ¿no? La memoria y los valores que proyectan no pueden ser intermitentes, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy interesante que ha dicho Reyes Mate antes. Yo creo que tenemos que romper las cegueras cruzadas que existen, ¿no? Hay una especie de idea común en la sociedad española por la que creemos que recordar a las víctimas del terrorismo de ETA es de derechas y recordar a las víctimas republicanas es de izquierdas, ¿no? Esa ceguera cruzada creo que es la que tenemos que romper, porque necesitamos esa reconstrucción ética que comentábamos, ¿no? Y ya con esto termino. Hablamos muchas veces de que la verdad es un derecho, pero la verdad, a mi juicio, es especialmente una cualidad de la convivencia, ¿no? Y esto se dice poco, ¿no? Es difícil convivir sin verdad, ¿no? Mario Calabresi, que acaba de escribir un libro fabuloso, que él es víctima del terrorismo en Italia, dice que se empieza a convivir cuando termina la ambigüedad. Se empieza a convivir cuando termina la ambigüedad, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque tenemos la extraña costumbre de matizar, de poner peros al reconocimiento de las víctimas, en este caso del terrorismo de ETA, ¿no? Y antes lo comentaba María en la pregunta que le hacía a Reyes, ¿no? En muchos debates veréis que hay esa insoportable manía de decir lo que los otros hicieron es peor, ¿no? Una forma de compensar víctimas o compensar hechos violentos, ¿no? Pero las víctimas no se compensan. Las víctimas no se compensan, las víctimas se suman. Y poner en marcha un relato para neutralizar otro relato forma parte de la desmemoria. Es una parte de la desmemoria, ¿no? Entonces yo creo que en esto de los relatos y del testimonio tenemos que tener la honestidad de contarnos las cosas tal y como fueron, ¿no? Y como, permitirme citar a uno de los presentes, a Reyes Mate, para mí, de la memoria y del testimonio, el elemento fundamental que creo que tiene que quedar claro y nítido es que tenemos que tener una mirada moral al pasado. No somos notarios o notarias. No se trata solo de contabilizar cuántas víctimas hubo. Se trata de explicar las causas de por qué las asesinaron y se trata también de desmontar todo el andamiaje conceptual, cultural, político y social que permitió el ejercicio de la muerte. Muy bien, Jesús. Bueno, pues cuando iba dándole vueltas a la pregunta de por qué no han hablado, venía a pensar, por qué no han hablado las víctimas, por qué no hemos escuchado a las víctimas, especialmente en los primeros años. Una de las cosas que he descubierto desde hace relativamente poco, el otro día hablando con una compañera del gremio a la que le estaba explicando este proyecto en el que me había metido, que era el de intentar rescatar testimonios, voces de víctimas que no habían hablado nunca para contarlos y para que se conociera sus historias, era que faltaban muchas. Y me decía, bueno, pero entonces quedan muchas víctimas que no han hablado. Y yo le decía, sí, claro, tenemos un concepto de que porque escuchamos alguna
algunas voces de algunas asociaciones o escuchamos habitualmente a las víctimas en los últimos años, las hemos escuchado siempre. Eso no es en absoluto así. Ha habido décadas enteras en las que han estado en el más absoluto ostracismo, en el más absoluto... han estado silenciadas, ¿no? Y eso se ve en cuanto me empiezo a documentar, en cuanto que he hecho un vistazo al Vidas Rotas de Florencio, que está por ahí, para empezar a documentarme sobre cualquier atentado, y luego paso a los recortes de época de la prensa. Lo que me encuentro son esos atentados cada 2 días, en los que no hay tiempo para investigar por parte de la policía, pero en la que por nuestra parte, por la de los periodistas, tampoco hay tiempo para pararnos y para escuchar a las víctimas para ver qué tienen que contarnos, ¿no? Y estaba un poco satisfecho por ir consiguiendo sacar esas voces, y luego me he dado cuenta que era mucho más fácil, que no he recurrido a nada excepcional para conseguir esas voces. Y es un poco terrible, porque el motivo por el que no se ha escuchado a muchas de esas víctimas es simple y llanamente porque nunca, jamás les hemos llamado. Mataron a sus familiares hace 40 años y ningún periodista jamás les ha llamado. Hay muchos de ellos que no han hablado por eso. No es que no hayan hablado por otra serie de motivos que luego, si queréis, podemos desgranar, que pueden llevar a que una víctima no hable. Pero el primer paso seguramente que tenemos que hacer es esa autocrítica, especialmente en las víctimas de hace más tiempo, de por qué no les llamamos. Seguramente estábamos todos más preocupados porque acabara la violencia terrorista, y estábamos todos más preocupados por qué sucedía dentro de la banda terrorista, que qué pasaba con las víctimas. Pensábamos que si se desactivaba la violencia no habría nuevas víctimas, y ese era como el gran eje sobre el que hacíamos pivotar el periodismo y sobre el que hacíamos pivotar todo, ¿no? Y en ese camino pues nos dejamos cosas, ¿no? Mirad, antes salía también en la otra mesa la película de Évole sobre Ternera. No voy a entrar tanto al fondo, pero un artículo en La Vanguardia, que no sé si habéis tenido ocasión de leer, de Évole explicando, reivindicando un poco que él es también uno de los niños, como todos, que hemos vivido en un contexto de violencia terrorista y que hemos crecido, creo que rodeados de los carteles de los etarras. Y él, para explicarnos cómo eso le tocaba y cómo eso llegaba, hablaba de un atentado que había sucedido muy cerca de su casa y daba el nombre de, que no recuerdo ahora, 4 o 5 etarras que participaron en él, ¿no? Yo, cuando acababa la página, me quedaba algo sorprendido, porque tanto tiempo después recordamos muchos nombres de los etarras y ni siquiera somos capaces de darnos cuenta que lo importante en esa historia son las voces y son los nombres de esas mismas víctimas, ¿no? Y eso es algo que yo creo que nos pasa un poco a todos. Cuando echamos la vista atrás y pensamos, ahí influye un poco la edad, ya sé que este público es muy variado, pero incluso con los más mayores, cuando pensamos en qué nombres de víctimas recordamos las víctimas más recientes. No recordamos las víctimas de hace muchas décadas. Y ahí es verdad que afortunadamente hubo un cambio, ¿no? Cuando quiero buscar más motivos por los que no se han escuchado esas voces a lo largo de estos años, hay uno de ellos, que es el evidente, que si queréis, al margen de que no les hemos llamado, que es el dolor, y ese, si queréis, lo dejo para el final, porque es como el más importante y el más complicado. Pero hay otros muchos motivos. Durante muchos años ha sido el miedo a una violencia que no cesaba con los asesinatos ni con los atentados, una violencia que persistía después. Esta semana he estado en un reportaje que saldrá dentro de poco con Rafa Carriegas, que me contaba el asesinato de su padre y cómo su madre en aquella época escribió una carta que entonces, ahora es muy probable que a los más jóvenes les suene como algo surrealista, pero es de unas convicciones muy cristianas. Escribió una carta en la que perdonaba a los terroristas pocos días después, y que publicó el periódico en el que trabajo, ¿no? Pocos días después de que publicase esa carta en la que ella perdonaba a los terroristas que habían acribillado a su marido, ETA amenaza a la familia si no se marcha del País Vasco y le da 48 horas para que se marche. Me contaba Rafa que él se había enterado de esa historia hace pocos años, cuando tenía ya 40 años y estaba empezando a escribir un libro con la historia de su padre, que se llama Aita y que está por ahí, ¿no? Y me daba cuenta que claro, que hay una parte de protección, evidentemente, de la familia y para aquellas familias que han querido seguir o que han seguido, porque en su caso siguieron en el País Vasco, pues seguramente también hay una protección que uno ofrece a sus hijos sobre una parte que seguramente es inconcebible y es inasumible para ningún niño. Y en ese sentido también uno de los problemas que hay para poder escuchar, para poder oír esas voces, es la sensación de que las exponemos, de que
salir me expone. Tanto en las familias que decidieron marcharse y están fuera, es una especie de regreso, un poco duro o muy duro, a un periodo muy concreto y muy duro de su biografía. Y en el caso de los que siguen viviendo, hay seguramente algunas diferencias entre los que viven en grandes ciudades, donde ya nadie conoce a nadie y donde nadie conoce la historia de nadie, y los que viven en las zonas rurales, donde todo el mundo sabe todas las historias de 2 o de 3 generaciones hacia atrás, en los pueblos más pequeños, ¿no? Pero es verdad que muchos de ellos, algunos de los con los que yo he podido hablar, me decían, es que no lo sabe nadie, o sea, no lo sabe nadie, no lo saben en mi curro, pero no lo saben mis amigos de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, salir me cuesta porque evidentemente me expone y a partir de ahí pues bueno, me puede costar más, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo, y lo comentaba antes también con Joseba, en esa idea de que para que estas historias las contemos bien hace falta que vayamos a los detalles que explican y a las imágenes que nos cuentan toda la historia con muy pocas palabras o con muy pocas cosas, ¿no? Yo sí que suelo tener bastante claro cuando hablo o cuando entrevisto a cualquier víctima cuál es la imagen un poco que retrata esa historia. Entre los presentes está Tomás Caballero, como sabéis, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, con el que estuve con él en Pamplona hace un tiempo y que tuvo además se lo agradezco profundamente, ¿no? Dejarme entrar a la bajera donde guardan todos los recuerdos familiares. Os recomiendo que algún día, si podéis, leáis esa entrevista, pero seguramente basta con recordar la imagen de Tomás rodeado por los carnés, rodeado de su padre, rodeado por la chistera, rodeado por las fotos familiares, sentado en un banco corrido y además sonriendo porque es la cara que quiero dar, no quiero que me condenen a otra cara, ¿no? Esa imagen de absoluta dignidad y de ser un ejemplo, pues es algo de lo que tenemos que rescatar cuando vamos a hablar con las víctimas. Y hay una pata más, creo, en este asunto, y es también otro de los reparos que tienen algunas víctimas a la hora de hablar, es que seguramente nos hemos equivocado. Es que no lo hemos hecho bien cuando nos hemos acercado, ¿no? Y hay muchos de ellos que trasladan, y con toda la razón del mundo, que las imágenes que se dieron en su día no contribuyeron en nada, que algunas de las historias que contamos quizá no eran el momento o la manera de contarlas. Ahí también seguramente estábamos poniendo en el foco lo que queremos es acabar con ETA. Lo que queremos es decirle a la gente, señores, no me cuenten historias románticas de pueblos milenarios. Esto es lo que es ETA. Y lo que es ETA es este señor que tenía unos hijos y al que le acaban de pegar 2 tiros. Y este es el resultado de ETA. Seguramente ahí actuábamos con responsabilidad, pero nos costó unos años darnos cuenta que para hacer eso no hacía falta hacerlo con la crudeza de ciertas imágenes, ¿no? Y luego, si queréis, podemos escuchar ese comienzo del podcast que creo que tenéis por ahí, en el que básicamente lo que intentamos es eso, acercarnos. Yo lo que sí que he ido notando en este tiempo es que escuchar la voz de estas víctimas para mí es un privilegio, es un honor, y es también tener la sensación de que sale a la luz algo que ha estado oculto durante muchísimos años y que hacía falta que salga. Intento que ese proceso sea además un proceso bueno para ellas mismas, intento acompañar también ese proceso dentro de lo posible y bueno, si queréis escucharlo, pues perfecto. Mi nombre es Jesús Hernández. Soy periodista y trabajo en El Correo hace 20 años. Desde hace un tiempo me dedico a recuperar en los periódicos de Vocento la memoria de las víctimas del terrorismo. No es una tarea fácil y a veces puede ser dura, pero es importante, necesaria.
requiere tocar los márgenes del dolor y el duelo, y hay que hacerlo con la máxima sensibilidad, sin una gota de morbo, pero dejando espacio a la crudeza de un terror que marcó la historia de este país durante muchos años. El dolor es un lugar al que uno nunca se acaba de acostumbrar, pero hace falta conocerlo, registrarlo, para que nunca se olvide, para que no se repita. Con este episodio damos comienzo a una serie en la que vamos a escuchar voces de víctimas del terrorismo. Algunas de ellas han permanecido en silencio durante décadas. Sus historias solo se han conocido en la esfera privada, puertas adentro de sus hogares y en la más absoluta soledad en muchos casos. En plena batalla por el relato, por un relato veraz, estas son algunas de las voces que faltaban. Nunca con la prensa, que no hemos sido muy discretos. Entonces, testimonios nunca escuchados, como el de Loli, que habla por primera vez. Es la hija de un brigada del ejército destinado en Bilbao que fue asesinado a sangre fría en plena calle. Las voces que faltaban. Un podcast sobre las víctimas del terrorismo. Esta es su historia. Gracias por escucharla. El domingo pasado anunciábamos el podcast con esa especie de cuña. Este martes ha salido el primer episodio que, como decía, ya habla de la historia de Loli. Esperamos que sean al menos unos 10 capítulos en los que empecemos a contar voces que no se habían escuchado, que estarán contextualizadas además por historiadores del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que explican el contexto en el que se producían esos atentados, y yo creo que redondean un poco esa historia, ¿no? Yo sí que quería dar un último apunte, y tiene que ver con que al final creo que es importantísimo que saquemos a la luz todas las voces que quieran salir. Y remarco el que quieran salir porque es evidente que en esto cada familia y cada persona tiene que decidir si él quiere salir, si no quiere salir, si quiere contar su historia o si no quiere contarla. Yo, cuando quieran contarla, estaré ahí, incluso en los casos en los que y he tenido la suerte, como por ejemplo con Jonathan Izquierdo, que es el hijo de Aníbal Izquierdo, un trabajador del BBVA que asesinó ETA con una bomba en el banco. Y que él me contaba cuando hacíamos la entrevista, yo le decía: Jonathan, ¿por qué 40 años? ¿Por qué ahora, no? ¿Por qué salimos ahora, no? Y él me contaba una de esas historias familiares en las que, bueno, pues ahora porque soy hijo único, porque mi madre ya no está y porque esto no va a causar más dolor. Bueno, a veces hay que esperar seguramente a ese momento y saber que es un proceso extremadamente complicado para muchos de ellos. El propio Jonathan me contaba también y me emocionaba. Me decía: yo es la primera vez que hablo de esto. O sea, con mi madre habré hablado 10 segundos de este asunto, ¿no? Entonces, que alguien tenga el valor de dar ese paso y de hacerlo, pues bueno, yo creo que requiere por nuestra parte también pues toda la sensibilidad, todo el compromiso para acompañar ese proceso, para hacerlo lo más fácil posible también. Sara, tú estás aquí y has decidido contar desde el principio la historia. ¿Por qué crees que es importante que os den voz a las víctimas? Sobre todo reconocer el trabajo que estáis haciendo aquí en la Universidad de Navarra, ¿no? Y en la Facultad de Comunicación. Me emociona realmente estar ante un auditorio así, tan joven, con alumnos, alumnas comprometidos, implicados, ¿no? Interesados en esta materia, y me parece que es un punto de esperanza muy importante también para el futuro, ¿no? Creo que desde el periodismo podéis aportar mucho. Hablamos de lo que podemos aportar las víctimas con nuestro testimonio, pero a veces siento que se pone mucho peso en las víctimas, ¿no? Y creo que hay muchos agentes que pueden aportar mucho aquí, más allá de cada uno a nivel individual, y creo que, ¿no?, que la función que se puede hacer desde el periodismo en los medios de comunicación es muy importante, ¿no? Como la estás haciendo tú, Jesús, y como seguro que la estáis haciendo y la haréis vosotros en el futuro. Bueno, dar voz a las víctimas para mí es importante en primer lugar porque es una manera de hacer memoria, ¿no? El terrorismo al final trató de acallar muchas voces, precisamente, ¿no?, con el uso de la violencia y con el asesinato. Entonces pienso que en la medida en la que hablemos de las personas que nos faltan y conozcamos sus historias, sepamos cómo eran, cómo pensaban, qué valores tenían, cómo vivieron, ¿no?, por qué les mataron, cómo murieron, pues seguiremos manteniendo su legado de alguna forma, ¿no? A mí personalmente esto es una motivación y un pensamiento que me reconforta mucho, ¿no? Recordar a mi aita es agridulce, recordar cómo murió es doloroso, pero es bonito recordar
cómo vivió y mantener ese legado, ¿no? Entonces, para mí eso es una razón fundamental. Creo también que es muy importante encarnar en historias de vida concretas lo que ha supuesto el terrorismo, ¿no? Que eso tú, bueno, Joseba, lo explicas muy bien en tu libro, lo has explicado muy bien hoy aquí con algunos detalles, ¿no? Concretos y unos apuntes, pero es verdad que no es lo mismo hablar de cifras que poner cara y ojos, y no es lo mismo leer una historia en un libro que realmente, ¿no?, poder conectar con la vivencia de la persona que lo ha podido sufrir y resonar emocionalmente con eso, ¿no? No tiene nada que ver. Y además porque creo que realmente en esos detalles crudos de la vida cotidiana que vivieron tantas personas es donde se plasma la crueldad máxima y la falta de compasión extrema, ¿no?, que supuso el terrorismo, y es donde la violencia queda desnuda, de alguna forma, ¿no?, fuera de todo ese halo de épica que la reviste muchas veces, ¿no? Y es lo que realmente nos hace tomar conciencia de la dimensión de lo que aquí ha sucedido. Creo que facilitar que se cuenten esas historias concretas también pone en valor la dignidad y la humanidad de las víctimas, ¿no?, que es algo que los terroristas de alguna forma en su ideario trataron de desmontar y de pisotear, ¿no? Y bueno, reconocerlo y ponerlo en valor es importante. Y además, en la medida en la que desarrollamos esa mirada humana hacia las víctimas, automáticamente eso interpela a los victimarios, ¿no? Y es profundamente deslegitimador del terrorismo, porque en la medida en la que vemos a las víctimas como personas, como nosotras, como nosotros, con sus anhelos, con sus inquietudes, su proyecto de vida, su familia, sus amistades, bueno, nos damos cuenta de que no eran objetivos, sino seres humanos o personas como nosotros, y que desde luego esos crímenes que se cometieron no eran acciones, ¿no?, sino asesinatos y crímenes, ¿no? Y eso es profundamente deslegitimador. Creo que las víctimas podemos ser una especie de espejo ético para la sociedad, para mirarse. No siempre igual refleja una imagen bonita o agradable o cómoda, pero que nos puede ayudar realmente a tomar conciencia de lo que hemos vivido y a comprometernos realmente con ese nunca más, ¿no?, que tiene que ser, yo creo, el objetivo común que todos persigamos. Y luego, además, creo que la voz de las víctimas tiene una fuerza compasiva y transformadora importante, que es importante subrayar. Se ha dicho alguna vez, pero creo que no se dice suficientemente, ¿no? Las víctimas, a pesar de haber sufrido la violencia más desgarradora e injusta, nunca han buscado venganza, ¿no? Muchísimas víctimas están comprometidas con la paz y la convivencia y no instaladas en un discurso de odio, de venganza, y eso rompe la lógica de la violencia, ¿no? Parece que quienes están metidos en esa lógica viven que esto es una cuestión de acción-reacción, ¿no?, de un bando a otro bando, y no. Yo creo que la vivencia del sufrimiento a muchas personas nos ha hecho tomar conciencia realmente del sinsentido de la violencia y precisamente comprometernos por construir un mundo sobre otra lógica totalmente diferente, ¿no? Yo personalmente me pregunto muchas veces, ¿qué huella quiero aportar yo en este mundo, ¿no? Y tengo muy claro que no quiero aportar ni un ápice más de dolor y sufrimiento. Y eso me hace comprometerme por cultivar una mirada amorosa hacia la vida, una mirada compasiva, comprometida, sensible al sufrimiento y comprometida con construir una sociedad de otra manera. Y un poco que al final no es algo tan complicado. Básicamente, esta filosofía de vida se traduce en lo mismo que deseo para mí, lo quiero para todas las personas, y lo que no deseo para mí no se lo deseo a nadie, ¿no? Pero a veces esto que parece tan sencillo, luego en la práctica pues parece que no se integra de esta manera, ¿no? Entonces creo que esta visión de una comunidad humana y compasiva nos permite creer también en nosotros mismos, ¿no? Nos permite creer que podemos ser mejores, que podemos afrontar nuestro pasado, aprender de ello y ser mejores. Y bueno, si quieres, bueno. No, quería, es que justo había hablado antes Reyes de ¿no?, la necesidad de un duelo colectivo, y yo creo que muchos nos pensamos con esto que decías, ¿no?, que creo que todos somos conscientes del valor. Decías, es fácil, y ojalá fuera fácil, ¿no? Eso No, que es dices fácil en la teoría, ¿no? Sí. Es una filosofía sencilla. Verlo así. ¿Cómo las víctimas, en inmensísima mayoría, habéis sido capaces de hacer un duelo personal que es muy doloroso, y no hemos sido capaces de hacer un duelo social,
Quiero decir, cuando lo difícil es cuando han matado a tu aita, cuando han matado a alguien de tu familia y en cambio la sociedad no ha sido capaz de ver, o sea, después de sumar los duelos de las víctimas, ser capaces de hacer un duelo colectivo, ¿no? O sea, es como que vosotros tenéis una fuerza que no se sabe, muchas veces la gente no de dónde viene y que no hemos sabido, no sé, no hemos sabido recibir ese regalo y aplicarlo, ¿no? Yo sí que pienso que es importante el hacer ese duelo colectivo y yo creo que, a ver, en mi caso, en el caso de muchas víctimas, realmente o sea, quizás no es un camino que voluntariamente hubiéramos, ¿no?, elegido, pero nos ha sucedido así y entonces de nuestra propia experiencia no hemos tenido más remedio, ¿no?, que sacar aprendizajes o intentar mirar hacia adelante y pensar en otro futuro para nosotras mismas de otra manera, ¿no? O sea, nos ha obligado. Nuestro duelo ha sido obligado, quiero decir, ¿no? Pero es verdad que con el paso de los años, y si lo miras con perspectiva, te das cuenta también de todos los aprendizajes que has podido sacar de ahí, ¿no? Precisamente de esa experiencia de tanto dolor. Y ojalá, ¿no?, pudiéramos hacer ese duelo colectivo todos. Igual parte de ese duelo es, me estaba acordando de esa, digo que para muchos que vivíamos en Vitoria, bueno, que estamos en Vitoria en esa época, ¿no?, esa rueda de prensa que al poco de morir tu padre, no sé, fue tal lección de vida, ¿no?, el que salierais los hijos ahí y a contar lo que había sucedido y explicarlo desde esa perspectiva, desde el principio, ¿no?, que no sé, muchas veces la sensación, no sé cómo lidiáis o cómo se lidia en general con el hecho de ser como incómodos, ¿no? O sea, como decir, estamos enfrentando a la sociedad con algo que no quiere ver, que a veces por vergüenza o por, no sé, o por no haber sabido reaccionar, no sé, tiene como, a veces se habla de doble victimización, aquí a veces hasta triple, ¿no? O sea, encima de que estoy contando mi dolor, a veces echan en cara que me estás provocando dolor, ¿no? Pasa con el periodismo de no me cuentes estas historias tristes que me arruinas el periódico del domingo, ¿no? Porque estás haciendo sentir incómodo a la gente, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, sobre las víctimas pesa un estigma, ha pesado siempre, ¿no? En su momento el estigma que provocaba el propio discurso, ¿no?, del terrorismo, que llevaba mucho a esa visión del algo habrá hecho, ¿no?, de la falta de empatía, ¿no?, después de además sufrir el dolor que sufrieron muchas personas, encima tener que soportar, ¿no?, el desprecio, la indiferencia de sus convecinos, que yo muchas veces he pensado, nosotros hemos tenido la suerte, entre comillas, de vivir lo que vivimos en el año 2000 en una ciudad como Vitoria, pero hay muchas víctimas que han vivido experiencias terribles en ese sentido, ¿no? Y ese estigma, es verdad que hoy en día hay más sensibilidad social, pero sigo percibiendo que existe un estigma hacia las víctimas. Creo que hay una visión, además, como que prevalece, muy arraigada, de que las víctimas somos cansinas, que estamos ancladas en el dolor y el odio, que no hay interés en escuchar realmente a las víctimas, ¿no? Y una víctima, para poder hablar, porque ahora quería hablar un poco también de lo que supone para una víctima, ¿no?, el contar, pero realmente necesita tener la seguridad de que su historia interesa, de que se quiere escuchar su historia y de que se va a escuchar con sensibilidad y con respeto, ¿no?, de que va a ser recibido así. Si no, vencer ese miedo, ¿no?, a dar ese paso es muy complicado. Lo habéis mencionado un poco, ¿no?, pero yo desde mi vivencia como víctima también quería aportarlo, ¿no? Contar no es fácil, es como muy difícil, para empezar, poner palabras, nombrar lo innombrable, poner palabras a vivencias que te arrollan y te llevan por encima, te despiertan un montón de sentimientos mezclados que son muy difíciles de asimilar, ¿no? Han pasado ya 23 años desde el asesinato de mi aita, pero yo recuerdo aquel día, lo tengo grabado en mi cabeza como una película proyectada a cámara lenta, ¿no?, y con ese halo de irrealidad de esas experiencias tan intensas y arrolladoras, ¿no? Y asimilar y elaborar lo que te está pasando es un proceso que lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Y yo durante mucho tiempo sobreviví aferrándome a mis rutinas, ¿no?, y llevando una vida, para conseguir llevar una vida aparentemente normal, pero luego el ir destilando todas esas emociones, haciendo toda esa gestión, conectando con lo que supone para ti, ¿no?, y ir abordando ese duelo, lleva muchísimo tiempo. Es un proceso, pues bueno, de años, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hace que ese trauma se convierta muchas veces en algo de lo que no se habla ni siquiera en la familia, ¿no?, con el entorno más cercano.
Mi familia siempre hemos sido una familia muy piña y que hemos tenido mucha comunicación, pero a pesar de ello, nunca habíamos hablado de cómo habíamos vivido cada uno de nosotros ese día o de los detalles. O sea, yo lo conté por primera vez, ¿no?, de esa manera, delante en un salón de actos de un colegio con 200 alumnos delante, ¿no? Y decías, es increíble, y nunca hemos hablado de esto con ese detalle, ni siquiera en la propia familia, ¿no? Porque son vivencias traumáticas que siempre duelen. Y aunque pasen los años, por mucho que pasen los años, duele y remueve. Y es difícil transmitir la profundidad de la herida, es difícil, pero es doloroso. Y luego, bueno, es verdad que hay un momento en la vida, bueno, por el propio proceso personal que uno va haciendo, ¿no? que eres capaz de mirar a eso de otra manera o de hablar de otra forma, ¿no? Y muchas veces, también se ha mencionado aquí antes, son nuestros propios hijos e hijas, ¿no? O esas nuevas generaciones que vienen por detrás los que nos interpelan, ¿no?, con un montón de preguntas, desde esa mirada inocente que nos traen, ¿no?, y que te las lanzan a bocajarro, pero y tienes que estar ahí, ¿no?, y tienes que responder a ellas, ¿no? Desde cómo murió el abuelito Fernando, no sé, qué pasó con las personas que le mataron, por qué le mataron, a también en la medida en la que se ponen en tu lugar o van tomando conciencia realmente de lo que supone, ¿no? Ese, ama, cuando mataron al abuelito Fernando, tú te pondrías muy triste porque era tu padre y ya no puedes hablar con él ni verle nunca más, ¿no? Entonces lloraste mucho, te pusiste muy triste, ¿no? Preguntas que te hacen desde esa vivencia normal, ¿no?, que tienen y que, bueno, pues tratas en la medida de lo posible. Yo por lo menos siempre he pensado que la historia de nuestra familia es la historia de nuestros hijos también, ¿no? Forman parte de eso y siempre hemos intentado, bueno, pues mantenerles involucrados, no hacer de esto un tabú y respondiendo de la mejor manera posible, ¿no?, a las preguntas que iban haciendo y dando espacios, ¿no?, a medida que lo han ido demandando para compartir emociones o reflexionar sobre ello, ¿no? Y es verdad que supone un trabajo personal importante, pero a mí en esto siempre me ha ayudado mucho pensar qué quiero transmitir a mis hijos y desde dónde quiero hacerlo, ¿no? Entonces, tengo muy claro que quiero que conozcan lo que hemos vivido, que conecten con lo que es una experiencia de dolor y sufrimiento así, pero al mismo tiempo sin cargarles con mochilas que son mías, que no son suyas, ¿no? Y que no quiero lastrarles, ¿no?, con eso. Y dándoles también la seguridad bueno, pues de que el amor ¿no?, que tenemos en la familia siempre va a ser incondicional y va a estar ahí, ¿no?, incluso aunque en un momento dado no estemos ahí, que la vida también es bonita. Y también transmitirles que me gustaría que tengan su propio criterio para pensar, valorar ellos, ¿no?, pues la propia experiencia, ver a las personas que tienen delante, no dejarse llevar por prejuicios, rebelarse ante las injusticias, ¿no?, el valor de los derechos humanos de todas las personas, de los que nos gustan, el de las que no nos gustan, incluso de las que nos hacen daño, ¿no?, aunque sea difícil, bueno, todos esos aprendizajes, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha motivado o me motivó en un momento dado a dar ese salto, a hablar en la vida pública, ¿no?, quizás de ese ámbito más familiar o más íntimo, a dar ese paso a compartir mi testimonio también, ¿no?, con nuevas generaciones, con personas que no han vivido igual lo que hemos vivido, pero que entiendo que es importante también que conozcan, ¿no?, y que sepan. Jesús, justo con lo que comentaba Sara, ¿no?, muchas veces los periodistas somos los catalizadores de unas conversaciones familiares, ¿no?, lo contaba Joseba en su libro, María y Javier Marrodán también en Relatos de Plomo, ¿no?, y todos los periodistas que han hablado con víctimas de terrorismo muchas veces cuentan, no lo habían hablado nunca y lo han hablado con nosotros, ¿no? Sé que en tu caso sí, evidentemente, ¿no?, es asumir esa responsabilidad, pero ¿cómo se prepara, ¿no? Estamos en una facultad de comunicación, primero, ¿cómo, en tu caso, por qué esa sensibilidad hacia las víctimas? Y luego, ¿cómo se prepara un periodista, una periodista para poder hacer justicia a esas historias, ¿no? O sea, es como que te depositan un regalo o comparten algo tan valioso, ¿no?, y tan delicado que cómo ¿no? Luego hay que ir a la redacción y escribir eso, ¿no? O desde tu casa, ¿no? ¿Cómo haces justicia a eso? ¿Cómo te preparas para eso? Y contaba también Sara, ¿no?, que creo que también con lo que contabas que había pasado en el pasado, ¿no?, cómo los periodistas a veces por no tener las palabras, ¿no?, por dejarnos llevar por las palabras que imponían otros desde la política, desde la lucha, ¿no?, pues eso, las acciones, los objetivos, etcétera, ¿no? Cómo el lenguaje también nos ha cambiado la forma de contar la realidad y la responsabilidad que tenemos los periodistas de dominar ese lenguaje, ¿no? Yo,
cómo lo vivo os lo puedo trasladar como de una manera... yo creo que siempre lo más fácil es acercarlo a las vivencias que nos pasan más en el día a día, ¿no? Entonces, si echáis la vista atrás, seguro que hay algún día en que con el mejor de vuestros amigos o de vuestras amigas con la que más confianza tenéis, había un día que, por algún motivo extraño, por lo que había pasado en las últimas semanas o por lo que fuera, en la universidad o en el colegio o en el pueblo, o dando un paseo por la playa, os contaba el capítulo más complicado de su vida, ¿no? Y tú te sentías pues enormemente agradecido de que alguien depositara semejante confianza en ti sin previo aviso, ¿no? Yo lo vivo así cuando me siento con alguien que quiere contarme, pero no solo que quiere contármelo a mí, porque al menos en este capítulo que os digo anterior te lo contaban a ti y ya está, pero a mí me lo cuentan para que se lo cuente a los demás y además para que tú te veas ahí reflejada o reflejado correctamente y de la manera que tú quieres. Entonces, yo ahí sí que creo que nosotros lo tenemos muy claro en el correo, ¿no? Lo planteamos y yo se lo traslado directamente a las víctimas con las que hablo como un homenaje a la persona. Otro de los miedos también que intento saltar siempre es no vamos a hablar algo de la muerte, pero vamos a pasar la muerte relativamente rápido. Vamos a hablar de esta persona, vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de lo que quería, vamos a hablar de sus sueños, que es lo que se ha llevado por delante, los que lo mataron y lo que no quieren que salga y que aflore, ¿no? Vamos a contar eso fundamentalmente, no va a ser algo terrible, pero es verdad que para algunas personas yo quiero pensar que sí que puede suponer una especie de paso catártico un poco en la línea en la que decía Marta, incluso de ser capaz, y eso lo he visto varias veces, de hablar conmigo para que lo escuche todo el mundo, algo que todavía me ha costado poder sacar en una cena en casa, ¿no? Y eso me parece maravilloso. ¿Puedo decir algo sobre esto? Claro, claro. No me estaba surgiendo. Primero, las víctimas somos personas normales y corrientes como cualquiera de vosotras. Es decir, a la hora de cómo abordar una entrevista con una víctima, o sea, a veces sientes esa mirada desde fuera de alguien que te mirara como con horror, te ha pasado algo terrible y no sé cómo acercarme a ti. Con normalidad, como con cualquier otra persona, con un mínimo de sensibilidad y de respeto y de apertura a escuchar. Y ya está, y no hacen falta grandes cosas. Vale, eso para empezar. Y luego es verdad que es esa mezcla que estabas diciendo tú ahora, ¿no? Por un lado es difícil y cuesta hablar de, ¿no?, de las vivencias más dolorosas que hemos podido tener, y al mismo tiempo cuando eso que tú estás depositando en el otro es recibido con respeto, con una mente abierta, ¿no?, un corazón abierto, es tremendamente sanador para nosotras también eso. Entonces, Sí, o sea, eso es lo que quiero cuando... Y luego otra cosa también que creo que traslada cierta tranquilidad también a las víctimas es... esto se lo explica alguna vez esto no es una entrevista con un político, esto no es una entrevista en la que tenéis que hacer como todos los periodistas, poner blanco sobre negro qué se hace, qué se opina, esto no es eso, esto es otra cosa, esto es que tú me ofreces la posibilidad de contarme una parte, que no hay ningún problema para que me digas esta parte no la quiero contar, simplemente la quitamos de la ecuación, porque simple y llanamente esa parte no la quieres contar, por el motivo que sea, y nos quedamos con lo otro, con lo que nos quieres ofrecer y con lo que quieres contar y ya está, ¿no? Y Joseba, justo, bueno, también con lo que ha dicho antes Reyes Mate, ¿no? Visto más desde la política o desde lo social, ¿no? ¿Crees que ha habido, es una pregunta un poco dura, pero es un poco compleja, pero un proyecto de olvido con ETA, o sea, o sin más una falta de empatía en la sociedad vasca? Porque es verdad, decía, ¿no?, y es como evidente, digo, yo soy de Vitoria, y era como, es verdad que no sé cómo no... Perdón, tenemos más vergüenza, quiero decir, en el sentido de cómo esa imagen que tenemos de, todo bien, somos una comunidad con la sanidad fantástico, un buen tal, ¿no? Y dices, o sea, ¿qué ha pasado ahí, no? ¿Ha habido un proyecto de olvido? ¿Ha habido una vergüenza colectiva, que no sé si es así, o una falta de empatía, o es que se ha propuesto otro relato y nos lo hemos comido, o hay una falta de relato, ¿no? Que siempre se dice, cuando hay un vacío de relato, el que, ¿no?, hemos dejado un vacío, un silencio, que no hemos escuchado voces, ahí se ha impuesto una voz, que igual es desde una interpretación más política o más, ¿no?, instrumental del dolor. ¿Cómo crees que se ha vivido esto? Yo creo que si dejamos a un lado a los que alentaron, jalearon, señalaron, contaron las rutinas, aplaudieron, si dejamos a un lado a ese sector de la población, que evidentemente tiene un enorme interés en olvidar rapidísimamente, en pasar página muy rápido, creo que seguramente la inmensa mayoría de los vascos es muy probable que si hacemos una
una reflexión serena y autocrítica, tengamos mala conciencia. Los que salimos, los que nos posicionamos públicamente, seguramente todos pensaremos que lo hicimos tarde. Todos, da igual cuando lo hiciéramos. Tarde. Porque era tarde desde el primer minuto. Entonces, hay muy pocos, hay algunos, ¿no? que pueden reivindicar haber tenido la clarividencia desde el primer minuto y además la valentía pero es un sector muy pequeño de la población vasca. ¿Y Joseba? Sí, no, yo creo que una forma de olvido que nos está, a mi juicio, impactando muchísimo, no solo es el de la compensación de daños, el de la competencia dolorosa, ¿no? Que ese es el fundamental, sino que también yo al menos percibo la sensación de la levedad de ETA, ¿no? Lo que nos pasó no es para tanto, ¿no? No es para tanto, ¿no? Yo creo que hay cierta sensación social de que afectó a muy poca gente y que no fue para tanto, ¿no? Yo creo que la opinión pública me da la sensación de que está ahí, ¿no? Y es verdad que en la movilización cívica nos movilizamos menos de lo que debimos, pero más de lo que se cree. ¿Sí? Hay grandes manifestaciones en contra de ETA en los 80, contra el asesinato del ingeniero Ryan, también contra el asesinato del senador Enrique Casas, pero, si me permitís hablar así, también en las movilizaciones, no solo en la consideración social hacia las víctimas, hay una especie de pirámide social del prestigio, ¿no? Porque no nos movilizábamos cuando la víctima era guardia civil, policía o militar. Y ese es el debe, ¿no? A mi juicio, ese es el gran debe, ¿no? Que nosotros también, incluso los que estábamos en contra de ETA, establecimos dos categorías entre las víctimas, ¿no? Para mí, esa es otra forma una forma de olvido, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la violencia embrutece a quien la ejerce, pero también embrutece a quien la defiende. Embrutece a quien la defiende. Entonces nos tenemos que preguntar, tal vez ese es nuestro compromiso ético, ¿no? Preguntarnos qué queda en nuestra sociedad de hoy de aquellas defensas de la violencia. ¿Qué es lo que queda? Y yo sí que percibo que tenemos problemas para aceptar el pluralismo, ¿no? O que hay una subcultura del odio todavía latente en un sector marginal y minoritario de la sociedad, ¿no? ¿Dónde se percibe esto? En la consideración social hacia los victimarios, en los homenajes a los presos de ETA, en el espacio urbano. El espacio urbano nunca va a ser neutral, eso ya lo sabemos, pero puede dejar de ser asfixiante. Puede dejar de ser asfixiante, ¿no? Y la presencia de las víctimas es menor que la presencia de los victimarios hoy en día. Y esas son las consecuencias de las defensas de la violencia, ¿no? Y ahí, como decía Reyes, esa es nuestra responsabilidad colectiva, ¿no? Yo no ejercí violencia, ¿no? Pero tal vez con mi silencio o mi compromiso tardío retardé el final de la violencia. Hay un capítulo de ETA en el que hago una autocrítica cruel y fuerte a lo que yo he hecho, ¿no? Yo con 23 años, con 15 años rompo con el mundo de la violencia y con 23 años, por supuesto, condeno políticamente la violencia, ¿no? Pero a mí, que fui cargo público, me faltó la cercanía personal hacia las víctimas. Acercarme y decirle, en esto somos uno. Vamos a debatir de urbanismo, vamos a debatir de servicios sociales, pero en esto estoy con vosotros, ¿no? Eso es a mí lo que me faltó, ¿no? Y tal vez esta es una cosa que me perseguirá toda la vida, ¿no? No haber tenido la cercanía humana, la sensibilidad, la ternura, de acercarme a las víctimas, de acercarme a vosotras y haberos dicho, en esto somos uno, ¿no? Y ese debe no solo tiene que ver con mi campo ideológico, sino que creo que tiene que ver también con buena parte de la sociedad, ¿no? Yo creo que para la paz hace falta mentalidades de paz, ¿sí? Y quienes han ejercido la violencia o la han defendido, nos tenemos que preguntar qué es necesario para que tengan mentalidades de paz, ¿no? ¿Es simplemente un trámite formal?
Esa es la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿con aceptar unos estatutos legales es suficiente? ¿O la exigencia colectiva hacia quienes ejercieron la violencia tiene que ir más allá? Porque las segundas oportunidades están asociadas al reconocimiento del daño injusto causado. Ahí sí que caben, ¿no? Y este es un debate que no estamos haciendo porque el terreno de la política tiende al atajo. Y porque el debate entre los relatos, entre las narrativas, en el debate de las narrativas de la violencia, pesa excesivamente los votos y no el futuro. Pesa excesivamente el cálculo de los votos y no el futuro. Y para mí, este es el momento más importante que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Es parecido al momento del año 77, donde se estaba haciendo la Constitución, ¿no? Si me permitís la analogía con la transición, ¿no? Y en aquella época se cometió, a mi juicio, un error, ¿no? Que se consideró en la transición española que había un valor superior, que era la reconciliación, convivencia, que estaba por encima de la justicia, como si una cosa no fuera parte de la otra, ¿no? Y ahora, salvando todos los matices que queráis, creo que estamos cometiendo exactamente el mismo error. Por la convivencia no reclamemos, ¿no? Aquí la dialéctica no es o votos o bombas, como dijo Rubalcaba, que pudo ser audaz en ese momento, pero el debate no es o votos o bombas. Ese no es el debate, ¿no? El debate es cómo cerramos este asunto de la mejor manera posible para que los que vienen no tengan que pesar, no tengan que llevar la pesada carga de la violencia, de nuestro trauma, porque estamos tocados y tocadas por el trauma de la violencia. Por supuesto, las víctimas mucho más, pero también la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que vosotras y vosotras como estudiantes de periodismo, y por supuesto Jesús y Sara, tenéis la enorme responsabilidad de contar las cosas para cuando ya no haya nadie que pueda decir yo estuve ahí. Esa es la dimensión histórica, esa es la perspectiva histórica donde nos tenemos que colocar, ¿no? Tenemos que contar las cosas para dentro de 50 años, para cuando ya no haya nadie aquí que pueda decir yo lo vi, yo fui testigo, ¿no? Porque como dice Primo Levi, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo, no? Y la tarea de la memoria es antipática y nos da disgustos, porque a veces nos desnuda nuestras insensibilidades. Nadie dijo que recordar fuera fácil. Nadie dijo que recordar fuera fácil, pero ese es nuestro compromiso histórico, ¿no? No dejarles como nos dejaron las anteriores generaciones abierto el asunto del franquismo, cerrar ya el asunto de ETA, ¿no? Para que no paguen las consecuencias los que vienen después, ¿no? Eso a mí me marca muchísimo en por qué escribo el libro y por qué me meto, en fin, en cuerpo y alma en este tema, ¿no? Eso es a mí lo que más me marca, ¿no? No repetir otra vez los errores de la transición y en fin, y dejar esto mal cerrado, ¿no? Y precisamente esto, y con esto cierro y abrimos el turno de preguntas, ¿no? Recojo lo que decía Sara de no solo las víctimas tenemos que contar, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque para las nuevas generaciones hay que contar lo que pasó y hacerse cargo, pero eso, tenemos todos la responsabilidad desde el periodismo, desde la política, desde la docencia, desde cada uno lo que se dedique, ¿no? Porque no sé cómo veis ahora, ¿no? Estas medidas que se están tomando para intentar que las nuevas generaciones, nos hablaba de didáctica, ¿no? Y como decía, pues esto no se soluciona con una lección de ETA nació en el año tal y pasaron este tipo de cosas o estas víctimas, ¿no? ¿Qué os parece lo que se está haciendo ahora mismo, si creéis que es suficiente o insuficiente, para explicar a las nuevas generaciones o contar a las nuevas generaciones? Porque la sensación es que estamos como, ¿no? Hablábamos antes de las leyes de memoria histórica, los programas didácticos para mostrar, ¿no?, qué fue el terrorismo, pero ¿no?, los datos y la Vox Populi hace que estas generaciones no conozcan exactamente ese sufrimiento. No tanto la historia, no tanto la lógica científica de las fechas, que las puedes saber y puede aparecerte en una pregunta de la EBAU, pero no la razón del sufrimiento y entender ese sufrimiento, ¿no? ¿Creéis que se está haciendo lo suficiente, que se podían hacer nuevas cosas? Sara, ¿qué te parece? Yo, hablando del tema de la responsabilidad, ¿no?, que a veces siento que se sitúa sobre las víctimas, evidentemente yo sé que
lo más valioso que podemos aportar es esa experiencia viva, ¿no? Nosotros que lo hemos vivido en este momento antes de que todo eso pase, ¿no? Y no estemos aquí. Entonces, yo sé que solo lo podemos aportar las víctimas, esa parte de testimonio, de experiencia viva, ¿no? De haber vivido directamente el terrorismo. En ese sentido creo que se están haciendo cosas, ¿no? Junto con esos datos históricos más fríos, unidades didácticas, aportar, ¿no? Esa parte de vivencial o de testimonios de víctimas. Creo que ojalá se hiciera de forma mucho más generalizada, ¿no? Y al mismo tiempo veo que es limitado ese recorrido, o sea que hay que hacer todo lo que podamos en eso, ¿no? Y nosotras, bueno, en la medida que, ¿no?, que podamos, yo creo que somos bastantes las víctimas que estamos dispuestas a contribuir en esa dirección, sabiendo que bueno, que esto es limitado y que también nos agotamos, ¿no?, dentro de ese proceso, pero también veo que eso llega hasta cierto punto, pero que esto tenemos que ver maneras creativas o innovadoras de hacer que todo esto trascienda, ¿no? Porque aquí hay muchos ámbitos implicados. Está el ámbito educativo, sobre todo, ¿no?, que es, bueno, el que estamos aquí moviéndonos y lo que se puede hacer. Pero ¿y qué pasa en las familias? Que, ¿no?, en el ámbito más familiar y más directo y personal, que durante muchísimos años esto ha sido un asunto tabú y se sigue sin hablar, ni en las familias, ni en las cuadrillas, ¿no?, ni en el ámbito social, público, ¿no? Entonces yo creo que esto es una tarea de todos. Nosotros podemos aportar nuestro granito de arena en aquello que, ¿no?, que nos atañe, que entiendo que únicamente podemos aportar nosotras, ¿no? Pero los medios de comunicación pueden aportar un montón y creo que cada una de nosotros, en nuestro ámbito de actuación, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestras cuadrillas, podemos aportar también la vivencia y la experiencia de quienes igual no han sido víctimas tan directas, pero han visto, han conocido, es valiosa y es pedagógica, ¿no? Incluso los alumnos o alumnas que estéis aquí o que en un momento dado oyen un testimonio pueden llevar eso a sus casas y hablar y preguntar a sus padres y abrir conversaciones. O sea, creo que necesitamos abrir muchos espacios de conversación que han estado cerrados durante mucho tiempo, conversaciones auténticas, honestas, ¿no? Y creo que eso es tarea de todos. Yo creo que también que o sea, comparto desde luego que los testimonios de las víctimas son fundamentales en las aulas. Creo que también el memorial hace una labor impagable también porque se conozca bien esa historia. Yo hace tiempo que vengo también defendiendo, y es un poco lo que intento también tanto en los artículos como ahora en los podcasts y en otro tipo de cosas, creo que la única manera de llegar que tenemos es emocionar a la gente. Es contarle historias que les emocionen, es tocarles. O sea, quiero decir, creo que las grandes cifras, como hablábamos en la ponencia anterior, moverán, pero nunca moverán como mueven las emociones de verdad y el situarnos ante una realidad muy cruda y muy fácil de explicar, ¿no? Yo en una de las entrevistas que he hecho también hace relativamente poco, tuve ocasión de estar con el hermano gemelo de Fabio Moreno, un bebé asesinado en Erandio con un coche bomba que era hijo de un guardia civil al que quería matar ETA y mató a Fabio, ¿no? Fabio tiene un hermano gemelo con el que yo pude estar, ¿no? Y mientras estaba entrevistando, él es policía municipal en Bilbao, le estaba mirando y estaba viendo un tío guapo con la barba recortada, con una vida a sus espaldas, con amigos, con momentos especiales, con una persona que ahora podría pasar por aquí, por delante de vosotros, y le veis su cara, os imagináis su historia, su pasado, su presente, su futuro. Eso es lo que nos roba ETA, ¿no? Y eso es llegar a emocionar, llegar a decir exactamente es eso. Quiero decir, lo que nos falta es eso, que aquí no pasa nadie. Y no pasa nadie en los casi 900 casos. Y es una barbaridad, ¿no? Si conseguimos que eso llegue a los jóvenes, seguramente lo habremos conseguido. Platón dicen que dijo que solo los muertos conocen el final de la guerra, ¿no? Yo creo que esta es el principio fundamental a la hora de transmitir, ¿no? Jesús lo comentaba un poquito al principio. A veces nos transmiten que la violencia está llena de causas justas y gente generosa. Pero la violencia siempre es un trauma, ¿no? Siempre, ¿no? Yo creo que esto es lo que primero tenemos que transmitir a la hora de valorar la violencia, ¿no? Muchas veces habréis oído que para no repetir errores o para no tropezar en la misma piedra hace falta la memoria, ¿no? Pero eso es una ingenuidad. Eso es una ingenuidad. Solo eso no hace falta, ¿no?
La memoria no es un antídoto ante el fascismo, ¿no? O ante la agresión. Hace falta algo más que recordar, ¿no? Hace falta algo más que la memoria, ¿no? ¿Qué es ese algo más? Pues la reconstrucción ética, ¿no? Lo que llamaba yo en el libro construir una comunidad del recuerdo, ¿no? Tenemos memoria de lo que hicieron los nazis, ¿no? Pero se repitió Srebrenica, ¿no? Con 8.000 muertos, ¿no? Los serbios sabían lo que había hecho Hitler, ¿no? Pero repiten Srebrenica, ¿no? Es decir, que la memoria por sí sola no es un antídoto para volver a repetir errores, ¿no? Hace falta algo más, ¿no? Y en ese algo más es, creo, donde nos tenemos que dedicar a darle importancia, ¿no? En muchísimos conflictos o en muchísimas situaciones de violencia, la gran mayoría, la gran preocupación es la garantía de no repetición, ¿no? En nuestro caso está excluida que vuelva una ETA auténtica a volver a asesinar, ¿no? Por lo tanto, en nuestro caso, la garantía de no repetición no se basa tanto en el hecho de la pistola, sino en el hecho de los valores. Que no vuelvan los valores que hicieron posible la muerte, ¿no? Ese es, a mi juicio, el principal terreno de la muerte, ¿no? Y para esto tenemos que contar, ¿no? Tenemos que contar no solo lo que sucedió el día del atentado, sino después, ¿no? Todo el trauma de la violencia. Yo suelo contar siempre un caso, aprovechando que está Carlos de Jesuitas, sobre el asesinato de Alfredo Aguirre, ¿no? Que a los alumnos les impacta muchísimo. Alfredo Aguirre era un chiquillo de 13 años que ese día estrenaba unas zapatillas y un comando de ETA en la bajada Javier de Pamplona había puesto una maleta bomba trampa para asesinar a una patrulla de la Policía Nacional que habían hecho una llamada falsa de que había una pelea, ¿no? Mercedes Galdós, la miembro de ETA, que da la orden de pulsar el botón, está viendo que Alfredo Aguirre está en el telefonillo, al lado de la maleta bomba, ¿no? Mercedes Galdós le está viendo a él y sin embargo da la orden de la muerte, ¿no? Da la orden de la muerte, ¿no? No la crueldad, ¿no? Que no solo asesinan a un policía nacional, sino también a un niño de 13 años, ¿no? ETA actúa así y sus defensores también actúan así, ¿no? Pero haríamos mal, como con el documental de Josu Ternera, haríamos mal en creer que los asesinos de ETA eran unos psicópatas. Eso es muy fácil, ¿no? Creer, son unos seres terribles, son unos monstruos, ¿no? No, no. Eran gente como nosotros, en la que construimos un ambiente político, se construyó un ambiente político que hizo posible eso, ¿no? No hay un problema de salud mental, ¿no? No son unos locos que hacen eso, ¿no? O sea, esto me parece que es muy importante, el asunto de la épica de la violencia y la crueldad de la violencia, ¿no? Abrimos ahora turno de preguntas, supongo que habrá bastantes. Ahí tenemos a esa altura. Creo que solo hay este micro. No, comparto. No pasa nada. Hola, buenas. Muchas gracias por esta jornada y esta conversación tan profunda y tan plural. Yo soy el director del Servicio de Justicia Restaurativa aquí en Gobierno de Navarra. Es un servicio, bueno, pues muy potente. Trabajamos casi 1.000 casos al año de delitos comunes, digamos. Aquí en Navarra no se están trabajando temas de terrorismo. Como sabéis, en el País Vasco sí. Y os quería preguntar vuestra opinión sobre la justicia restaurativa, si quizá puede ser una de las maneras de hacer el duelo, si quizá puede ser una de las maneras de contar otros relatos. También, ¿qué condiciones creéis que se tienen que dar para que sea verdaderamente una herramienta útil? Sabiendo, lógicamente, que no es para todas las víctimas ni para todos los victimarios, que es algo voluntario y que requiere tener ciertas condiciones, pero no os pregunto por las condiciones individuales, ¿no?, de la víctima o de los victimarios, que más o menos me las sé, sino de a nivel social, a nivel político, qué condiciones creéis que se tienen que dar para que sea útil para la sociedad estos procesos de encuentro directo entre víctimas y victimarios. Le doy. Bueno, a ver, yo creo que la justicia restaurativa puede ser un elemento valioso para abrir caminos en la línea que se ha comentado a lo largo de la mañana, ¿no? De abrir vías
para personas que no eran monstruos, ¿no?, bajados del monte, ¿no?, sino personas, ciudadanos de aquí ¿no?, que se metieron dentro de todo este ideario, ¿no?, y el discurso y la cultura de la violencia de ETA, y que han podido cometer atrocidades y que quizás puedan hacer un camino, ¿no?, un camino, ese desandar ese camino o esa toma de conciencia, va entendiendo que al final siguen teniendo esa capacidad humana, ¿no?, son personas y que pueden hacer ese recorrido. Entonces, puede abrir caminos para facilitar un poco esa recuperación de esa humanidad perdida o suspendida, ¿no? Y al mismo tiempo creo que quizás para algunas víctimas puede ser algo que también puede abrir un camino de cuestionar qué necesitarían, ¿no?, recibir igual de esa otra persona, ¿no?, qué necesitarían para su reparación o para sanar en ese camino, ¿no?, y ver si puede haber ahí algún punto de encuentro. Yo personalmente como víctima me parece valioso el valor pedagógico que puede tener una persona, un victimario, que haya hecho un tránsito y un recorrido y arrepentido. Personalmente como víctima tengo esa espina clavada, ¿no?, de la justificación. No hay nada que haga más daño a una víctima que la justificación de la violencia que ha sufrido, ¿no? Para mí recibir un mensaje que realmente fuera en esa línea, ¿no?, de esto no tuvo ninguna justificación y nunca tenía que haber sucedido, sería reparador. Hablando del proceso en general, de cómo puede plantearse, qué condiciones tiene que haber, yo viéndolo desde mi óptica como víctima, pienso que desde luego tendría que ser un proceso libre, voluntario, de poderse abandonar en cualquier momento, ajeno o sea, muy íntimo, discreto, ajeno a la historia mediática, ¿no?, o sea, de proteger mucho y preservar que sea un espacio seguro y de confianza. Y también creo que igual ha habido experiencias anteriores que siempre se habla mucho de los encuentros restaurativos, pero que igual no hay que atarse a que tenga que acabar todo en un encuentro. O sea, que es solo un proceso que abra un espacio de reflexión con seguridad en una víctima, ¿no?, o en un victimario, y luego dejar abierto el ver a dónde lleva eso. Puede llevar a un encuentro o no, y puede ser igualmente, ¿no?, reparador, no sé. Pero sí, desde luego, tratado con mucha sensibilidad y no sé. Sí. No sé si te contesto algo. Sí. No, si me permites, una cuestión previa. Uno de los efectos negativos, involuntarios del documental de Maisabel Lasa es que se transmitió socialmente la idea de que hay una víctima perfecta que es la que perdona. Y hay una víctima imperfecta que no quiere convivir y que está instalada en el odio, que es la que no perdona, ¿no? Pero es que hay muchas víctimas que no saben cómo perdonar, que no pueden perdonar o que no quieren perdonar, ¿no? Y yo creo que nosotros, como sociedad, no podemos caer en ese paradigma de la víctima perfecta que es la que perdona, ¿no? Porque además es ubicar en la responsabilidad de la víctima ese gesto tan duro, ¿no? Además de lo que ha dicho Sara, en las condiciones que ha dicho Sara, a mí hay una última que me parece que es fundamental, que es que el proceso restaurativo para el ejecutor no sea premiado penitenciariamente, ¿no? Esto me parece muy importante, ¿no? Es decir, tiene que ser un proceso honesto, de ganancia personal, no de ganancia penitenciaria, ¿no?, que es el modelo que se hizo con Anclares, ¿no? Yo soy un firme defensor de lo que hicieron Urruzuno Sistiaga, Carmen Guisasola y todos estos, pero es verdad que había un límite, tiene un límite, ¿no?, que me parece que es importante corregirlo, que era el límite de la verdad, de la reconstrucción de la verdad, de la aportación a la verdad, ¿no? Es decir, es muy importante hacer el proceso restaurativo y quedar con la víctima, pero también es muy importante aportar a la verdad cómo sucedió el atentado, quiénes participaron en ese atentado, ¿no? Esto no es una condición para mí limitante
¿no? Si no hay verdad, no se puede hacer restauración, pero sí que me parece que es una aportación muy interesante, ¿no? Si yo destacaría por algo el documental de Jordi Évole, de Josu Ternera, es por esto, ¿no? Porque coloca a Francisco Ruiz, el policía, tiroteado por Josu Ternera, y se reconstruye la verdad de ese atentado, ¿no? Esto me parece muy importante. Y además, y una última cosa, con esto termino, creo que los presos arrepentidos de ETA son un agente principal de deslegitimación social de la violencia, ¿no? Yo lo he visto y me parece que es clarísimo, además. Perdón, entras tú ahora si quieres. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo soy José María, estudiante de Colombia, vine de intercambio acá, llevo un mes acá en España y pues vengo a hablarles un poco de mi país y también hacerles una pregunta. Digamos que en Colombia nosotros llevamos un proceso de historia de violencia muy amplio, no sé si la mayoría de ustedes lo conozca, pero pues hemos tenido varias guerrillas y pues grupos terroristas en la historia de nuestro país. En 2018 se hizo un proceso de paz con uno de ellos, todavía seguían activos varios, pero todo este proceso de reconciliación y de construcción de paz y pues de nueva repetición ha sido muy difícil para nosotros. Por eso mismo, pues bajo la premisa de la solución, que sería la construcción de una mentalidad de paz y pues de una sociedad de paz, de una comunidad, que era lo que vos estabas mencionando, vengo a preguntar si ustedes consideran que se puede construir una memoria colectiva donde todavía existen escenarios de violencia. Porque en mi país todavía hay escenarios de violencia y todavía siguen existiendo más grupos terroristas. Por más de que se haya desmovilizado uno, todavía existen más. Entonces sí se puede hacer este proceso por más de que haya violencia todavía. Gracias. Esta pregunta es de nota. Bueno, yo desde luego no soy nada experto en la violencia en tu país. Pero sí que creo que hay pasos que se pueden comenzar a dar, incluso cuando hay todavía un escenario de violencia, creo que en este país se dieron unos pasos en un escenario de violencia, pero tienen que ser pasos que deslegitimen absolutamente el uso de la violencia, que marquen una clara línea divisoria entre los que están a un lado y los que están al otro. Al final hay muchos paralelismos con la pregunta anterior y con lo que decían. Un proceso restaurativo, pues por supuesto que cuando es un proceso restaurativo franco, sincero y real, puede aportar muchísimo. Cuando se interpreta de otra manera, pues seguramente no. Entonces, al final, tiene mucho que ver con el compromiso, que en el caso del proceso restaurativo, por cierto, le iba a decir antes, en caso de muchas víctimas, trasladan que una cosa que sí que querrían es la resolución de otros crímenes como un gesto que permite ver que sí, o al menos una condena pública de la actividad que también permite ver a su entorno que ahí sí que ha habido una reflexión verdadera. Entonces, al final, creo que se pueden dar algunas clases, pero sí creo que es muy importante que haya una línea divisoria entre el arrepentimiento real y el que no. ¿Alguna pregunta más? Aquí pasamos ahí luego. Bueno, yo soy también de periodismo, creo que mi pregunta es más fácil que la anterior. José ha mencionado antes que se habla como de una víctima perfecta, que es la que perdona, la que tú misma, Sara, comentabas de que solo quiere paz a la respuesta a la violencia, que se dedica a la memoria. ¿No hay como una presión en ese sentido hacia la víctima? No sé si lo habéis notado en el caso desde entrevistando a las víctimas que a lo mejor sienten presión, o tú misma, Sara, no sé si habéis notado esa presión de te tienes que dedicar a ello, tiene que ser tu personalidad, solo te hablan porque eres víctima de y no porque de verdad seas algo más allá de eso. Yo personalmente no he sentido ninguna presión porque, vamos, yo soy quien soy como me nace ser, quiero decir. Ahora, me parece, y es verdad, y me causa dolor, el entender que socialmente se espera de las víctimas que sean conciliadoras, que, no sé, incluso a veces se plantea una exigencia de
venga, que dejen ya de reclamar justicia, que dejen de reclamar, ¿no?, que se resuelvan los casos pendientes de resolver, aunque no sepan en su caso quién fue, ¿no?, la persona que asesinó a su familiar, que pasen página, ¿no? Parece que socialmente, ¿no?, hay una cierta presión en ese sentido, ¿no? Y creo primero que se comete un error interpretando a veces que una demanda de verdad o de justicia, que son derechos y demandas naturales que cualquier víctima tiene, se interpreta como venganza a veces, ¿no? O como, ¿no?, ese instalarse en el odio, y no es así. O sea, ¿no? Es perfectamente compatible, bueno, poder mirar al futuro e intentar hacer tu vida con seguir reclamando la justicia y la verdad que, ¿no?, que necesitas para tu reparación. Entonces sí que creo que es un escenario injusto. Y luego yo personalmente siento mucho respeto hacia todas las víctimas en sus distintas actitudes, te quiero decir, es lo que ha dicho Joseba. O sea, al final, cuando uno vive una experiencia así, lo afronta como puede, para empezar, como sabe o como puede, y entendiendo que es perfectamente comprensible sentir esa rabia, o no querer saber nada, no querer contar, hablar públicamente, querer refugiarse en tu vida particular y no querer hacer, ¿no?, nada, que bastante me han quitado a mí como para tener yo encima que aportar y contribuir públicamente, o los sentimientos que puedan tener hacia las personas, ¿no?, que les hicieron tanto daño. O sea, me parece súper respetuosa cualquiera de esas posturas. Y en ese sentido, yo siempre digo, yo soy quien soy y siento como siento, pero respeto que otras personas sientan diferente. Y me parece que debemos evitar el públicamente hacer esas, ¿no?, esas comparaciones. Yo no me considero modelo de nada para ninguna otra víctima. No sé. Que también hablábamos, perdón por hacer una segunda pregunta, hablábamos de llegar a ese punto idílico de perdón, que imagino que es algo más artificial al principio, que es un largo proceso, porque imagino que el instinto en el momento en el que pasa todo no es el de venga, te perdono. Imagino que el instinto es esa venganza, entre comillas, que es lo normal. Y no sé cómo ha sido ese proceso, cómo te das cuenta que realmente has perdonado un hecho. Yo cuando antes hablaba, a ver, yo por ejemplo, si pienso en mi caso, o sea, creo que el perdón tiene varias dimensiones. Hay una de esa dimensión individual, que solo sucede en lo individual, en cada caso concreto. Es decir, yo, por ejemplo, cuando me preguntan, digo, bueno, primero me resulta muy difícil perdonar a las personas que mataron a mi padre, para empezar, porque ni ha habido ningún tipo de arrepentimiento, en su caso, ninguna muestra, ningún acercamiento ni petición de perdón. Eso para empezar. Entonces, ¿cómo me voy a plantear esa situación? Y llegado el caso, si me lo plantea, piensas, ¿cómo perdonas la muerte, el asesinato de tu padre, ¿no? O sea, esa dimensión personal, individual, depende mucho, no sé, se queda en ese plano íntimo, ¿no? Yo a lo que me refería antes es y esa es una conciencia que he tenido bastante presente a ver, los sentimientos de rabia han estado ahí siempre, ¿no? Y sigue habiendo cosas que me duelen y me generan rabia. Pero a lo que me refería es más esa visión de la conciencia del sinsentido de la violencia y del valor de la vida, el valor sagrado de la vida, ¿no? Y el sinsentido de la violencia y el no querer contribuir para nada a reproducir una lógica de la violencia, ¿no? Si a eso le llamas contribuir a una lógica del perdón o que ayuda, pues me siento identificada con eso, ¿no? A pesar de que en mi plano individual pues es una cuestión que está ahí sin resolver, ¿no? Me refería a eso, más a esa conciencia de lo que yo he vivido, no quiero que lo viva nadie. De cualquier modo, yo creo que el perdón es algo, yo hablo con bastantes víctimas, y es algo que no le podemos exigir a las víctimas. Las víctimas tienen todo el derecho del mundo a no perdonar, si no quieren. Además, perdón tiene algunas connotaciones incluso religiosas, en muchos casos que seguramente pues complican un poco más la foto, ¿no? Yo he visto casos también en los que se puede llegar a perdonar, quizá porque ha habido un proceso al ejecutor, a un señor que luego se comió 20 años de cárcel, pues en tanto en cuanto ha sufrido un proceso personal, ha reconocido, ha entendido y además se ha tirado 20 años en la cárcel, puedo llegar a perdonar, y no perdono a quien desde un despacho animó, alentó, financió que eso se pudiera. Entonces el perdón es una cosa muy compleja. Soy profesora de la Facultad de Comunicación, me dedico al Derecho de la Información y
Muchas gracias por vuestras intervenciones, porque de verdad ibais hablando y yo iba pensando, reflexionando, porque hay también muchas vivencias que uno mira hacia atrás y las tiene ahí, las compartes. Pero que habéis hablado de que no basta con la memoria, que hay que contar, hay que hacer relatos en primera persona, que emocionen, que mantengan de alguna manera esa llama de qué es lo que ocurrió, qué errores cometimos, qué cosas yo no hubiera hecho. Pero decís que solamente con eso no basta. Yo afirmo que además hay que hacer historia, los hechos tienen que estar ahí, tienen que quedar claros, tienen que quedar, ¿no? Porque la verdad es imprescindible para que haya reconciliación, para que las generaciones futuras arreglen. Intentaremos arreglar nosotros lo que podamos, pero las generaciones futuras son las que conseguirán cerrarlo. Bueno, pues me ha llevado a la reflexión de que tú cómo transmites que las personas tengan convicciones. ¿Vale? Porque aquí hay un tema de convicción. Hay un gap ético, hubo un enorme agujero ético. Cuando cuentas las historias, cuando transmites qué ocurrió, cómo ocurrió, ¿tú cómo convences a un joven, a un adolescente, de que la vida es un valor sagrado? Y sabes, y por encima de tu ideario político, por encima debes respetar. ¿Cómo se transmite eso? ¿Qué deberíamos hacer? Porque yo creo que aunque las víctimas me parece, tienen que estar más presentes en el mundo político, aunque la política creo que siempre va a ir de atajos y eso no, pero hay que estar presente ahí porque al final me parece que hay otro punto en el que hay una dificultad. ¿Cómo convenzo a otro de actuar bien? Bien, en el sentido de ¿cómo lo veis vosotros? Yo hay 3 ideas. Yo escribí el librito, se titula ETA, la memoria de los detalles, precisamente para esto, ¿no? Y lo que hago es contar la edad que tiene la víctima, ¿no? Dónde vive, a qué se dedicaba y cómo se llaman sus hijos, ¿no? Porque eso forma parte de la empatía, ¿no? Varios jóvenes me han dicho, es que esta víctima vivía en el barrio de Santa María la Real o vivía en San Juan y yo vivo ahí. Eso facilita la empatía. Eso facilita la empatía, ¿no? En esto me parece muy importante una cuestión que a veces no solemos tener en cuenta, que es que los relatos ayudan a ponerse en el lugar del otro. Pero tan importante es eso como hacerle un lugar al otro. Hacerle un lugar al otro, ¿no? Tanto como ponerse en el lugar del otro. Y tú le haces un lugar al otro cuando lo familiarizas, ¿no? Cuando es de tu mismo pueblo, cuando tiene la profesión de tu padre o tiene tu misma edad, ¿no? En segundo lugar, en la experiencia fabulosa del Colegio de Jesuitas, yo cuento una anécdota que les sorprende muchísimo y yo veo que la clase cambia una barbaridad cuando yo les cuento la historia de la canción de No hay tregua de Barricada. Aquí en Navarra se canta muchísimo, en el Sadar, en Osasuna, se canta en las fiestas de los colegios. Y hay una estrofa de esa canción que dice: alguien tiene que apretar el gatillo. Alguien tiene que apretar el gatillo, ¿no? Y la reacción de casi todo el auditorio es: ostras, pues yo esa canción la he cantado en fiestas de Aibar o en fiestas de San Juan, ¿no? Es decir, intentar, esto es una recomendación de María, intentar ponerles ejemplos que vayan a entender, ¿no? Que vayan a entender. Y me ha pasado en varias ocasiones en Jesuitas, después de terminar la charla, venir estudiantes y decirme: me siento mal por haber cantado esa canción, no lo voy a volver a hacer porque ahora me doy cuenta de lo que estoy provocando, ¿no? Fijaros la ingenuidad, por ejemplo, fabulosa. Hice lo mismo en el Colegio Claret y me pidieron el teléfono del cantante del Drogas para poder hablar con él sobre la canción, ¿no? Bueno, hay que traducir a veces el lenguaje, ¿no? Para transmitir a las nuevas generaciones, para transmitiros que eso no está bien, ¿no? Y hay una tercera cuestión que en parte lo ha comentado también Reyes, que es el peso del ejecutor. El peso del ejecutor. Yo conozco a presos de ETA que se han intentado suicidar porque no soportan la carga de la muerte. Porque cuando desaparece la épica, también desaparece la deshumanización. Tú cuando asesinas hay un proceso biológico de desinhibición biológica, ¿no? De deshumanización. Cuando la épica se cae, pues apareces tú como un asesino, ¿no? Y hay problemas de suicidios, ¿no? Hablar de eso
me parece que es fundamental, ¿no? Que el matar no sale gratis, no solo por las penas de cárcel, sino porque matar a alguien te va a seguir durante toda tu vida, que no vas a ser un héroe cuando esto termine, ¿no? Esa, tal vez, es una de las grandes tragedias de quienes han defendido a ETA, ¿no? Que no ha tenido ningún sentido toda su vida, ¿no? Que han estado 20 años en la cárcel, en algunos casos, para nada, ¿no? Para nada. Y creo que transmitir esto, ¿no? El peso del ejecutor, del victimario, me parece que también ayuda a hacer el bien, que solemos decir, ¿no? O a tener un corpus ético, eso, ¿no? Yo creo que es muy importante también los consensos prepolíticos, ¿no? No se puede matar a alguien por pensar diferente, punto. Y ese es un consenso prepolítico. No hay matiz posible ante eso, no hay pero posible, no hay interpretación posible. No se puede matar a una persona, ¿no? No hay ningún ideal, por muy justo que parezca, por delante de la vida. Ya está, ¿no? Entonces esos consensos prepolíticos son los que creo que ahora tenemos que consolidar, ¿no? Yo en la línea que estaba diciendo él y también de algo que ha comentado Jesús antes, es que se llega desde lo emocional, ¿no? No les vas a convencer desde un discurso racional, ¿no? Sino desde esa emocionalidad de sentir algo como propio, de conectar con ello y llevarlo a la propia vida, ¿no? De resonar con eso de otra manera. Y desde ahí, cuando se conecta, desde ahí se está dispuesto realmente a mirar de frente, ¿no? a ese dolor, a ese sufrimiento y a hacer lo propio, a pensar, ahí va, esto cómo, ¿qué te dice a ti? O sea, ¿cómo te resuena a ti en tu propia vida, ¿no? Es que yo creo que automáticamente eso lleva a ese paso más allá de la empatía, ¿no? Que sería la compasión, que es que sale el instinto de hacer algo por aliviarlo, ¿no? Y junto con esa reflexión de conectar con ese sufrimiento, yo plantearía la reflexión de ¿y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué puedes hacer tú en tu vida cotidiana al respecto? ¿Qué podemos hacer nosotros aquí en esta clase al respecto, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú en tu trabajo al respecto? O sea, para llevar a ese movilizar a la acción, ¿no? Tenemos que cortar aquí. Nos quedamos aquí unos minutos como hemos hecho antes en el café. Si tenéis alguna otra pregunta, muchas gracias. Quiero agradecer de verdad, porque esta ha sido una lección de muchas cosas, a Jesús, a Joseba y a Sara por estar hoy aquí. Y nada, les recordamos que esta tarde seguimos con las jornadas y con el capítulo de Movistar y con una mesa redonda y mañana también. Muchas gracias.